Todo problema encierra una llave que con tesón y paciencia podemos encontrar. Una ecuación tan fuerte y perfecta que vuelve al muro puerta si la solucionas, pero hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo, antes de empezar a hacerlo, observancia. No te golpes la cabeza haciendo pruebas y pruebas sin haber pensado bien la mejor manera. Caminar por caminar no significa avanzar, y eso que a mí me gusta mucho girar, hay que verlo. 3 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Bienvenidos a esto que es puro contenido desde este momento. Estamos comenzando aquí en Radio Cooperativa M770 y hasta las 6 de la tarde. Ajustando los últimos detalles, ustedes saben, en tiempos especiales, en tiempos de pandemia, en tiempos de aislamiento social, de circulación controlada, llegar a la radio, presentarnos, una casa que uno ya conoce y que nos abre las puertas, que nos da la posibilidad de transitar estas 2 horas con una propuesta de mitad de tarde, con una propuesta periodística que va a hacer foco, por supuesto, en los temas del día, que va a tratar la actualidad, que va a estar atenta a lo que vaya ocurriendo, pero una propuesta que también se va a permitir la libertad de mirar más allá de la agenda, más allá de la coyuntura, de pensar el mundo que se viene, de pensar el mundo que vivimos. A ver, creo que nunca en la historia, al menos contemporánea, no sé, habrá que remitirse a la Segunda Guerra Mundial, tal vez. La humanidad entera, o gran parte de ella, al unísono pensó lo que estamos pensando todos ahora. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? Una pregunta central de cualquier persona, de cualquier núcleo familiar, social, que en este caso, casi, insisto, al unísono, replica en la conciencia y en la vida de miles de millones de personas. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? ¿Qué mundo es el que nos está cobijando? ¿Qué hacemos con él y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, estas preguntas, por supuesto, que son el leitmotiv de la filosofía, no van a ser, por supuesto, el único eje de este programa, no van a ser respondidas siquiera, pero nos animamos a formularlas como preguntas, porque también queremos hacer un periodismo de preguntas. En un mundo donde las certezas parecen haberse caído, creemos que tal vez haya que apelar otra vez a las preguntas. La pregunta como mecanismo de indagación, pero sobre todo como mecanismo de acción. La pregunta como forma de pensar y de pensarnos, y la pregunta también como modo de hacer periodismo, porque ha desaparecido la pregunta en el periodismo. Ha desaparecido el cómo, ha desaparecido el por qué. Y ha desaparecido en el diálogo político, sobre todo. Entonces, queremos hacer nuestro aporte, queremos indagar en ese terreno y queremos hablar con todos los protagonistas, las protagonistas de la actualidad política, social, económica. A ver, vamos a hacer un rápido repaso, por supuesto, y no pretendemos en estas primeras líneas agotar ningún resumen, que es extenso. De a poco nos vamos a ir presentando, conociendo. Esto es puro contenido hasta las 6 de la tarde en Cooperativa, pero tenemos un equipo grande, tenemos una propuesta muy amplia, hay un equipo que va a hablar de política internacional, vamos a hablar de cuestiones de género, vamos a hablar de cultura. ¿Qué pasa con la cultura? Digo, otro de los temas, si hay que hacer un resumen de esta cuarentena, de este aislamiento, inevitablemente hay un renglón de la cultura que va a estar presente. Los artistas, allí los tenemos con los vivos de Instagram peleando. ¿Qué pasa con los teatros? Digo, es apenas uno de los renglones. ¿Qué pasa con las políticas culturales? Y ahí lo tenemos, y empiezo a nombrar al equipo, a Nicolás Gort, compañero de Puro Contenido, que se va a meter con estas cuestiones, con estas historias. ¿Qué pasa con las políticas de género? Digo, a la par de tener
los números diarios de las víctimas de infectados, de recuperados y lamentablemente de fallecidos del COVID-19. Hay una estadística cotidiana que asola y hay que también ponerla en agenda, que tiene que ver con los femicidios, que tiene que ver con aquellos hogares, aquellas situaciones donde la violencia está también aislada de la posibilidad muchas veces de ayuda, y los números son dramáticos. Créannos que hay muchas más chances de morir siendo mujer en la Argentina que de morir en una ocasión de robo. Digo, a propósito también de lo que a veces nos meten, de lo que nos asustan. Digo, es mucho más grave en la Argentina ser mujer que ser dueño de un automóvil, para decirlo de manera bestial. Y ahí le vamos a tener a Celeste Abrevaya hablando de políticas de género, hablando de una mirada que necesariamente tiene que estar puesta en la agenda de todos nosotros. Y no por orden de importancia, y sí por orden de ir poniendo en contexto y poniendo nombres. Vamos a tener muchos compañeros que van a hablar de lo que está pasando. También, digo, tenemos un equipo de producción que hoy, con las características que tienen los medios, está trabajando un poco acá y un poco a distancia. Celulares mediantes, con todo lo que implica hoy esto de laburar desde la casa, pensar, digo, ¿qué mundo tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a hablar de deportes? Y claro que vamos a hablar de deportes. Va a venir Gastón Tiburcic en cualquier momento. Gastón Tiburcic, joven periodista deportivo, que va a hacer acá también lo suyo con ese tema, porque en algún momento va a volver el deporte, va a volver a rodar la pelota, va a volver a sonar el silbato de un árbitro en alguna disciplina, y la cosa se irá normalizando. ¿Cuándo? Y no lo sabemos. ¿Con qué características? No lo sabemos. Algunas pistas empiezan a aparecer por estas horas. Va a estar allí también Guille Betere, nuestro gran amigo Chaleco, en la producción y con una pata también en los deportes, porque en esto también armamos un equipo medio contrarreloj. Vamos a contar algo de la cocina de Puro Contenido. Todo esto se armó en una semana, y por supuesto el agradecimiento muy grande a las autoridades de la radio y a todos los compañeros, a muchos de los cuales ya conocíamos, digo, por haber estado aquí en esta casa hace un tiempo, que nos abrieron las puertas y nos ponen a disposición todo lo que tiene la radio, que no es poco, Y no es poco tampoco comenzar un proyecto con estas características en un espacio diario, en una radio que está creciendo, que está llegando mucho como radio cooperativa. Por el aire de las 770 y también a través de radiocooperativa.com.ar. Vamos a abrir mucho los canales de comunicación con los oyentes. Sabemos que la radio tiene un público muy fiel que acompaña toda la programación durante todo el día, y también queremos ser parte de esa propuesta. Y por supuesto al 11 5002 0770 vamos a estar escuchándolos, leyéndolos, y nos van a mandar inquietudes, nos van a mandar todo lo que vaya pasando. Y sigo repasando porque, claro, somos muchos los que estamos participando de esta aventura radial que se llama Puro Contenido, que por supuesto iremos ajustando. Los saludos ya de entrada porque, por varias razones. Primero, porque uno tiene que llevarse bien con el operador, porque de él depende mucho de lo que pase acá, y claramente en pocos días también nos vamos a ir conociendo, aunque él ya me conoce. Flavio, ¿cómo estás? ¿Tenés aire ahí? ¿Podés saludarnos? Bueno, ahora no quiere saludarnos, hace que no, y está todo bien. El operador en la radio, nuestro compañero Flavio, es central, porque mucho de lo que pasa acá tiene que ver con el laburo de ellos, y créanme que hay que llevarse bien, primero por lo humano, está claro, porque uno comparte un rato acá y la cosa está difícil para todos, y Flavio tiene la responsabilidad, pero por supuesto todos los compañeros de la radio. Seguimos repasando mientras entra al estudio. Ya nos vamos a meter con las redes sociales, con Instagram, en algún momento, para ahí en un rato hacemos una transmisión de vivo. No, tenemos que tener un pituto acá. Estamos también ajustando los auriculares, este tipo de cuestiones. Venga y siéntese, compañero, porque esto se va agrandando y es como un fogón. ¿Vio? Acá prendimos el fuego y de a poquito se van arrimando. Vino de Ecuador. ¿Hace cuántos años? Nos los va a contar. Galo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Flavio? Un gusto estar acá en este estudio, y esperemos que siga mejorando, que sea un buen desafío lo que estamos haciendo. Contanos en 2 líneas para presentarnos, nombre, apellido, escuela y barrio, como se decía en un momento, y ya tirá las redes tuyas también. Insisto, ahora vamos a repasar las del programa, las de la radio, por supuesto, porque hoy hay múltiples canales para estar en contacto y nos están escuchando, están llegando mensajes de amigos que están saludando, y ahora vamos a ir también repasando.
Bueno, como dijiste, yo soy de Ecuador, estoy acá hace 8 años viviendo, ya ni la tonada casi. Bueno, Galo, ahí un ya aparece, ¿no, Flavio? un ya de Ecuador te aparece. Galo Barresueta, bueno, me recibí periodista el año pasado y contento de estar acá. Bueno, vamos a hablar en un momento con Galo también de otras cuestiones, digo, porque no solamente es la actualidad, lo que está pasando, que es dramático. Realmente, uno decía hace un ratito, vivimos en un mundo con una incertidumbre gigantesca. Digo, si hay una palabra que se ha instalado en este tiempo es la incertidumbre, pero generalizada, ¿eh? No solamente desde el punto de vista humano, personal, sino colectivo. Es decir, ¿dónde vamos a ir? Pero nos vamos a dar tiempo también en este espacio que tenemos acá para hablar de otras cuestiones. Galo labura además, o laburaba, porque ahora hay que decir todo así, dando clases de tenis. Sí, me la rebuscaba. Viste, en este país hay que si te quedás de los brazos cruzados, no comes. Entonces, hay que buscarla de cualquier forma y sí, estuve dando clases de tenis el año pasado. Así que Flavio, vos que sos tenista ahí, que te gusta la raqueta, vamos a implementar algún tipo de clase de tenis online, y lo contactan a Galo y ahí vamos armando el circo. Bueno, sigo repasando porque tenemos un equipo grande aquí en Puro Contenido hasta las 6 de la tarde. Los nombraba a Chaleco, lo nombraba a Gastón Tiburce, Guille Betere, Gastón Tiburce, la nombré a Celeste Abrevaya, lo nombré a Nicolás Gort. Nos van a estar acompañando, por supuesto, en distintos momentos del programa, con segmentos de política cultural, con segmentos de política de género. Por supuesto, los deportes van a estar presentes. La política internacional, obviamente, va a tener un capítulo en Puro Contenido, y ahí tenemos dos nombres de peso. Por un lado, Jorge Kreines. Jorge Kreines es un viejo amigo de hace muchos años, y por supuesto nos va a acompañar con una mirada de este mundo que estamos transitando. Jorge Kreines es periodista, es analista político internacional y va a ser parte también de Puro Contenido. Y tenemos también algunas alianzas estratégicas, ¿no? Porque en esto hay que darse la mano, en esto hay que apoyarse, y ustedes saben, y lo van a ir conociendo también, en este equipo participan los compañeros de Medio Extremo. Medio Extremo es un portal y es una publicación online y un proyecto que dirige Santiago O'Donnell, otro de nuestros acompañantes, nuestros columnistas. Santiago, periodista también vinculado a temas internacionales, dirige, además de todas sus otras tareas, medioextremo.com. Y en Medio Extremo hay una especialidad, hay una idea que tiene Santiago que viene elaborando hace mucho tiempo, que son las filtraciones. Ustedes saben que en el mundo los últimos años ha habido enormes filtraciones que van desde los papeles del Pentágono, los papeles de los Panama Papers, todas las filtraciones que tienen que ver con un mundo secreto, que muchas veces esa combinación de la tecnología y el periodismo de investigación, del buen periodismo, el periodismo crítico, profundo y comprometido, ha sacado a la luz. Digo, aquello que el poder no quiere que se sepa, muchas veces se termina filtrando. Digo, y ahí está el laburo de Julian Assange, y ahí está el laburo que se hizo con los Wikileaks, y ahí está el laburo de los Panama Papers, donde no es solamente contar una historia, sino de mostrar y desnudar aquello que los poderes fácticos reales, los poderes políticos, pero sobre todo los poderes económicos mundiales han ocultado y ocultan durante tantos años. Bueno, Santiago O'Donnell es claramente uno de los periodistas argentinos más metidos en este tema, con una trayectoria enorme, y por supuesto esto va a tener su reflejo aquí en Puro Contenido. Y con Santiago O'Donnell vienen Guillermo Colini y Julián Doyle. Guillermo Colini se va a encargar también, porque lo hace en medioextremo.com, de algunos temas que tienen que ver con esas noticias fuera de agenda. ¿Qué pasa en Mendoza? Uno de los ejemplos que se está trabajando en la página y que vamos a contar aquí en Puro Contenido. Fíjense la simbiosis como nos hace mezclar los nombres. Vamos a contar aquí en Puro Contenido qué pasa en Mendoza, por ejemplo, con el fracking y la cuestión ambiental. Conocemos en diciembre la pelea por el tema del agua allí en Mendoza. Bueno, esto va a ser parte de la agenda. Y Julián Doyle, que a la distancia también, porque no está ni siquiera físicamente en la ciudad de Buenos Aires, es parte de la producción y también va a aparecer con informes y con mucha data aquí
en Puro Contenido. Sigo repasando el equipo porque decíamos, tenemos una propuesta muy amplia. Allí va a estar también charlando con nosotros, entre miércoles, jueves, va a aparecer y nos vamos a dar un recreo porque también de eso se trata, de disfrutar. Agustina Martínez Alcorta, que es periodista y que va a tener una sección fantástica que tiene que ver con la buena vida, con la gastronomía, con la comida, con eso de compartir, con eso de armar ese fogón que decíamos y ver qué comemos, qué cocinamos, por dónde va. Vamos a hablar de productos, vamos a hablar de por dónde va la gastronomía, por dónde va la cocina argentina, vamos a hablar con cocineros. Bueno, Agustina Martínez Alcorta va a estar aquí presente también en Puro Contenido con nosotros, con todos estos contenidos y con todas estas historias. Digo, la palabra contenido va a estar muy presente, no solamente desde el nombre, sino desde lo que hagamos constantemente aquí. Y estará Eduardo Cebriano también, lo vamos a llamar, porque Eduardo Cebriano es un especialista en marketing sensorial. Y ustedes dirán, ¿qué es el marketing sensorial? Bueno, es precisamente aquel laburo que desde las empresas, desde las marcas, se hace para traccionar los consumidores. Pero Eduardo nos va a dar un servicio también aquí en Puro Contenido, porque hay muchos oyentes que, como contaba Galo, con su laburo y con su actividad se la rebuscan cotidianamente con emprendimientos. Bueno, Eduardo también va a ser parte de Puro Contenido y desde su experiencia, desde su laburo con las empresas, también va a poner un ojo en cómo los emprendedores, cómo las pymes, cómo aquellos que con su laburo cotidiano, con su esfuerzo sostienen la economía, pueden hacer para llegar mejor, para tener mejor marca, para tener una mejor imagen, para vender mejor. Bueno, eso también va a estar presente acá porque claramente la economía tiene un costado humano de la que no podemos estar ajenos. Creo que voy repasando unos cuantos de los nombres y uno mete mano en el WhatsApp y uno mete mano también en los nombres que forman parte de este Puro Contenido para no dejar nada fuera, porque realmente, créannos, en pocos días armamos una historia que tiene que ver con un programa radio de 2 horas diarias y no es sencillo en estos tiempos de distancia, no es sencillo abrirse camino en momentos donde el mundo está realmente en crisis y la economía, por supuesto, no es la excepción. Y otro de los temas centrales y que tiene que ver, sí, acá con esto cerramos los nombres de los que vamos armando Puro Contenido, con el programa nuestro, con nuestra propuesta, tiene que ver con la tecnología. Cuando recordamos como un momento donde la tecnología estuvo tan presente en nuestras vidas, digo, hoy todo pasa por la tecnología, los pibes van a la escuela hoy a través de la computadora, los que pueden hacerlo, también vamos a hablar de eso, porque esto del coronavirus, esta pandemia ha puesto mucho más de manifiesto esa desigualdad que ya existía y que es verdaderamente el gran flagelo de la humanidad, la desigualdad. Si hay un punto donde remarcar lo importante y lo central es la desigualdad, bueno, la tecnología claramente se ha instalado en nuestras vidas como algo cotidiano. Digo, los pibes que pueden hacerlo tienen sus clases virtuales, nos comunicamos con las famosas videollamadas o con los famosos encuentros virtuales. Bueno, Santiago Martínez nos va a traer los temas de la tecnología, Puro Contenido, y también va a tener un espacio aquí en esta propuesta, insisto, que es muy amplia, que es muy abarcativa, que es muy ambiciosa, claramente, porque si no somos ambiciosos, si no soñamos, si no nos planteamos objetivos grandes, bueno, pucha, ¿para qué vinimos, no? Sino para hacer algunas cuestiones que nos den alegría y que además dejen algo para pensar y para reflexionar. Pasaron 20 minutos de las 4 de la tarde. Mire, uno se puso a hablar, 20 minutos se fueron como si nada. Mi nombre es Pablo Mercau, esto es Puro Contenido y hasta las 6 de la tarde vamos a estar en la presentación de este programa aquí en Cooperativa. Le voy a pedir a Flavio que pongamos un poquitito, por si alguno se enganchó en estos minutos, de la canción con la que abrimos el programa para presentarla formalmente, y con esto cerramos el círculo de la presentación de Puro Contenido. Quien canta y nos va a acompañar en la apertura de este programa es Ramiro Abrevaya. Ramiro Abrevaya es la voz que están escuchando y que van a empezar a escuchar acá, y síganlo, búsquenlo en las redes, búsquenlo en su canal de YouTube, síganlo en las redes, porque realmente uno de los artistas argentinos que está sonando y mucho y haciendo cosas muy interesantes, muy inteligentes, sobre todo. Bueno, con Ramiro Abrevaya vamos a abrir este Puro Contenido cada tarde con Observancia. Dame un poquito y después ya nos metemos, sí, en alguno de los temas del día. Tenemos música, tenemos la información y tenemos mucho para compartir en el 1150020770 con nuestra línea de WhatsApp aquí en Radio Cooperativa hasta las 6 de la tarde. Como decía el abuelo, antes de empezar a hacerlo,
observancia. No te golpes la cabeza haciendo pruebas y pruebas sin haber pensado bien la mejor manera. Caminar por caminar no significa avanzar, y eso que a mí me gusta mucho girar. Hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo antes de empezar a hacerlo, observancia. Todo problema encierra una llave que con tesón y paciencia podemos encontrar. Una ecuación tan fuerte y perfecta que vuelve al muro puerta si la solucionas. Pero hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo antes de empezar a hacer, hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo antes de empezar a hacerlo, observancia. Observancia. 16 y 23, 4 y 23 en la tarde de Radio Cooperativa. Linda jornada hoy, calor. No sé, Flavio, si viniste temprano. La calle está lindo, parece una jornada primaveral. Bueno, ahí vamos a ir repasando también las redes sociales. Puro Contenido OK. Ahí lo buscan, Puro Contenido OK en Instagram, en Facebook y también como Contenido OK en Twitter. Por supuesto, vamos a ir sumando las redes de la radio. Repito el teléfono porque nos pueden dejar mensajes y vamos a laburar mucho con ustedes, con los oyentes, digamos, pero no como una cuestión demagógica esto de descansar en el programa, lo armen los oyentes. No, tranquilos. Nosotros sacamos el permiso, vinimos hasta acá a la radio, nos pusimos el barbijo como corresponde y armamos el programa, con, insisto, el acompañamiento de la radio, con mucho esfuerzo y con muchas ganas también. Pero sí, por supuesto, queremos escucharlos, queremos leerlos. Acá ya tenemos las líneas abiertas y nos están llegando mensajes de amigos. Bueno, vamos a ir en un rato saludando a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Pero decía, mande mensajes al 1150020770, el WhatsApp de la radio, mensajes de audio breves, ustedes saben, no los vamos a educar en formato radiofónico porque los oyentes son más inteligentes que los que hacemos programas, claramente, y es más, son tan inteligentes que se han quedado en la casa los tipos, no se han movido, no han hecho la fila para que le pidan el permiso en las estaciones de tren. Bueno, algunos tienen la suerte de venir caminando, un privilegio a muy pocos, Galo. La verdad que sí, no me puedo quejar. Cuando me dijiste la dirección dije, acá nomás, acá cerca de casa, no me va a costar mucho. Exactamente, bueno, así se vino Galo caminando. Uno, se tomó un tren, colectivo y vio cómo funcionan estas cuestiones, pero todo bien, la cosa está funcionando. Hoy la verdad que es un día muy cargado de información, ya lo vamos anticipando y en un ratito vamos a ir ampliando la información. Por supuesto, no es todo presentación y nos vamos a meter, claro, en los temas del día. Primer dato, la cuestión de los barrios de emergencia de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Se han producido 2 muertes en las últimas horas, por supuesto, y esto ha generado una conmoción muy grande porque además se venía denunciando el tema de la falta del agua en los barrios de emergencia, en las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la Villa 31, Carlos Mujica, como muchos de los habitantes insisten en que llamemos al barrio 31, Carlos Mujica. Vamos a hablar algo de historia. Ustedes saben que hoy, 18 de mayo, se está cumpliendo un año de un día en donde podemos decir cambió la historia reciente de la Argentina. Planteado de esa manera, uno dice, bueno, ¿qué pasó hace un año? Coronavirus mediante, tal vez pasa desapercibido, pero hace exactamente un año
un mensaje de audio, un video difundido por redes sociales un sábado a la mañana, cambiaba el destino de la política argentina en cuestión de minutos, cuestión de minutos. Bueno, en un rato nos vamos a meter un poquito de misterio, por supuesto. Todos se dan cuenta y ya saben de qué se trata, pero vamos a repasar ese momento y también vamos a meternos con cuestiones de la economía también, porque es una semana clave y por supuesto vamos a tener mucha presencia del tema de la economía, porque el viernes, ustedes saben, vence el plazo que el gobierno argentino fijó para establecer las condiciones para un canje de la deuda argentina y para la renegociación de la deuda argentina, porque si hay un elemento que en la Argentina, saliéndose del tema de la pandemia, es central, es la deuda externa monumental que tiene la Argentina. Monumental. Ustedes imaginen que van en el barco y el peor lastre que se tiene, el peor peso que se tiene es la deuda externa. De alguna manera la Argentina, si quiere tener un destino soberano, un destino medianamente independiente en un mundo, insisto, con una incertidumbre tremenda, bueno, de alguna manera hay que resolver el tema de la deuda, que es monumental y que asfixia absolutamente la economía y en definitiva las vidas de los argentinos. Bueno, dicho todo esto, nos vamos un poquito de música. Flavio, disponga de los controles. Música tanda y seguimos en puro contenido hasta las 6 de la tarde en Radio Cooperativa con un gran equipo que desde hoy los está acompañando en las tardes de la AM770. En la ciudad de la furia. Volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy con la luz del sol, se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje
Estás en Cooperativa y tu cabeza lo sabe. Tu cabeza lo sabe. La 770 se siente. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo, cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los Carolinos, confituras con chocolate. Elaboramos nuestro chocolate usando las mejores materias primas, que junto con frutas secas y desecadas dan origen a nuestra exquisita línea de confituras. Los Carolinos confituras con chocolate son un producto de Aldeva. ¿Te querés mudar? Abad Mudanzas con el sistema descartable más práctico y seguro. Servicio para empresas, bancos, oficinas, hogares, countries. Guardamuebles propios. Mudanzas a todo el país. Llame al 1148 54 04 70 o al 1540 46 65 58. abadmudanzas.com.ar. La buena lectura ilumina. La cura de la angustia en la cosmovisión andina. El susto y el mal del espanto. Del pensamiento salvaje al psicoanálisis. Por Diana Braceras. No es magia. Es sabiduría ancestral y popular que pone en acto el poder reparador del espíritu comunitario de la vida. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Cooperativa. Estás acá, cerca, muy cerca. Estás en Cooperativa. Se siente. ...34 pasaron de las 4 de la tarde... ...23 grados 8 décimas la temperatura en este momento... ...en este lunes 18 de mayo... ...en puro contenido en Radio Cooperativa... ...por supuesto acá estamos en el 5002-0770... Vamos a ir en un rato repasando... cómo está la actualidad de este aislamiento que empezó en las últimas semanas a generar algunas discrepancias en términos políticos. Claramente hay una postura muy declarada a favor de liberar rápidamente todas las actividades económicas y una mucho más conservadora que tiene que ver con mantener este control y este aislamiento en función de los resultados que, por supuesto, son catastróficos, mirando historias por historias, pero que haciendo la comparación con otros países, la Argentina claramente está posicionada por un montón de razones, digo, desde haber optado por este sistema del aislamiento rápidamente hasta por los controles que se han venido efectuando. Todos los días hay una actualización de los partes, ustedes lo saben, en la radio se comparte esto habitualmente y nosotros también vamos a ir repasando cada uno de los datos. Son cientos los muertos que hay en Argentina por el coronavirus y por supuesto sigue siendo una preocupación. Pero decía, políticamente empiezan a haber discrepancias y claramente hay uno de los temas que lo mencionábamos hace un ratito antes de la tanda, tiene que ver con la situación en los barrios populares, con las situaciones que se dan puntualmente en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Los 2 muertos de los últimos días en la ciudad de Buenos Aires, en las villas 31, han generado una preocupación muy grande, sobre todo porque se venían denunciando desde hace tiempo las condiciones sanitarias, puntualmente con el tema del agua. Bueno, nos vamos a meter también en detalle en ese tema en particular, porque hoy hubo un contrapunto entre la presidenta de AISA, la autoridad sanitaria, la empresa de aguas y saneamientos, Malena Galmarini, y la ministra de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo vamos a charlar en un ratito, pero vamos a meternos con la primera de las notas de puro contenido, con
El primero, los contactos telefónicos, y tiene que ver con la economía, tiene que ver con, básicamente, y de esta forma lo vamos introduciendo, con la situación de la deuda externa en la Argentina. Decíamos que esta es una semana realmente clave porque el viernes es la fecha que el gobierno argentino, tras la prórroga de 2 semanas efectuada el pasado 8 de mayo, puso como punto para cerrar una negociación con los acreedores privados de la deuda externa. Y nos está escuchando aquí en Puro Contenido por Radio Cooperativa M770 Alexis Dritsos, que es economista, y los saludamos. Alexis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar con ustedes y los mejores augurios para esta nueva etapa. Perfecto, bueno, planteado, gracias Alexis por acompañarnos en este primer programa. Sos el primer entrevistado de Puro Contenido, así que digo, un poco de autologio y de agradecimiento público que siempre viene bien. Bueno, muchas gracias, un honor estar acá y bueno, lo mejor, arrancamos con lo que vos te parezca. Pero ya te tiré el tema, ya te contamos ahí, a ver, la preocupación. Digo, hay 2 palabras que desde la década del 70 los argentinos, yo no había nacido siquiera, no tenía ni mira de existir en esta tierra, y vos menos que sos un tipo recontra joven. Pero los argentinos conocemos que es la deuda externa. Digo, en los 80 fue un gran problema, en los 90 tal vez esto se tapó con esa fantasía del 1 a 1 y de estar en el primer mundo, pero que volvió a explotar en 2001, 2002, y que todo el tiempo vuelve. Digo, los economistas, y parte de tu laburo es eso, se la pasan hablando de la deuda externa y la economía argentina. ¿Cómo estamos hoy con ese punto, Alexis, a días nada más de esta fecha límite del canje o del acuerdo con los bonistas extranjeros? Bueno, como primera medida, sí, es muy importante lo que decís. Este problema de la deuda externa es un tema recurrente en la historia argentina. Lamentablemente, nuestro patrón de endeudamiento nunca está asociado a tomar deuda para fines productivos, para hundirlo en máquinas, en infraestructuras, sino simplemente es una deuda que nunca encontramos la explicación realmente a dónde va, más que a los bolsillos de unos pocos vivos que terminan siendo solventados por el grueso de la población de los argentinos, que sufrimos estos ciclos de explosión de deuda cada tanto. Recordando los últimos años, tomando los 4 últimos años de gobierno, que fue el gobierno de Macri, encontró un país que estaba bastante desendeudado, dicho por ellos mismos, y tuvieron el récord de recontraendeudarlo por encima de eso y caer en default en muy poquito tiempo. Ese default que no se llegó a declarar, pero que muchos lo niegan en realidad, era un default porque Argentina estaba imposibilitada de pagar y cayó el Fondo Monetario Internacional, que se había prometido que nunca íbamos a volver. Al poco tiempo ni siquiera alcanzó con eso y asume un nuevo gobierno con un país que estaba con un descalabro y una imposibilidad de hacer frente a los compromisos externos, entre otros tantos problemas que nos dejó potenciados el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, el gobierno planteó de entrada una estrategia muy razonable, que es la de querer asegurar que cualquier renegociación de la deuda tuviera presente el concepto de sustentabilidad. Y eso significa que sea compatible la posibilidad de crecimiento y de buen vivir razonable de un país con los compromisos que asume a futuro para el pago de su deuda. Con ese concepto se presenta una negociación con una serie de propuestas que son por todos conocidas, básicamente una mínima reducción en el capital adeudado, una pequeña quita en realidad, si se tiene en cuenta podría haber sido mucho más agresiva, una reducción importantísima en los intereses a pagar a futuro, y un periodo de gracia en donde no pagaría nada la Argentina por 3 años aproximadamente para ir gradualmente pagando. Esta propuesta fue desechada por los bonistas y estamos en esta instancia que vos comentaste, en donde el 20, me agarró la laguna. Sí, de la el viernes. El viernes, exactamente, claro. El viernes. Tiene que definirse qué sucede si Argentina paga o no paga esos 500 millones o si hay un acuerdo. Están negociando, las últimas novedades son positivas, los principales grupos de acreedores están flexibilizando y han hecho contrapropuestas que estarían cerca de lo que Argentina propone y se augura posibilidades de un cierre. No se sabe si se va a llegar a tiempo para este viernes, pero es posible que se busque un compás de espera para no caer en default. Ahora, Alexis, estamos hablando con Alexis Dritsos, economista. El mundo no es el mismo hoy que hace 2 meses, claramente. Exacto. Digo, y en ese mundo que cambió, nadie puede tener la misma pretensión.
Lo que pasa es que estamos hablando de algunos fondos de inversión, digo, el caso de BlackRock se lo suele citar, maneja fondos por 15 veces el PBI de la Argentina. Digo, claro, es muy difícil para la economía mundial, digo, para los estados, enfrentarse a estos poderes tan grandes, ¿no? Es terrible, es muy complejo. Realmente, por un lado uno querría pensar que en este contexto global tan crítico, una negociación podría haber sido más fácil, teniendo en cuenta que, bueno, no hay solvencia por ningún lado, ni siquiera los más solventes hoy se consideran solventes. Claro. Ahora, lo que vos decís juega en contra, porque hay algunos factores de poder financiero tan poderosos que no les importa, realmente no les importa, y atrás de esos están los otros, los fondos buitre, que están esperando, como los buitres mismos, la caída de los países para salir a hacer los negocios estos tan espurios, de comprar los bonos por el piso para hacer otros negocios y juicios, etcétera. Con lo cual, es muy difícil la negociación. Yo lo que veo es una luz de expectativa positiva. Espero que se pueda cerrar, espero que para la Argentina sea realmente un proyecto sustentable, porque es clave. O sea, la solvencia fiscal futura del país, obviamente hoy es casi impensable con el contexto que estamos, pero es fundamental, porque lo que tenemos que lograr entender es que el planteo del gobierno original, que espero que siga funcionando de la misma manera, es que la Argentina pueda pagar sin comprometer el bienestar futuro de los argentinos, que es lo que siempre pasaba cuando se comprometían más allá de las posibilidades reales del país. Y así es que caíamos cíclicamente en crisis de deuda, ¿no? Sí, porque hay que decirlo en estos términos, Alexis. Pagar implica, en muchos casos de la historia argentina, implicó planes de ajuste. Ahora, con el contexto que estamos viviendo, con un Estado que uno podrá decir, digo, y acá también te quiero meter una mirada política y que vos me digas también, porque en esto empieza a jugar aquello de, a mí no me gusta hablar de la grieta, ni mucho menos, pero también la política, ¿no? En definitiva, vos mencionaste que la propuesta de este gobierno es una propuesta muy razonable. Vos no sos un economista que labure con este gobierno, por ejemplo. Claro, no, por supuesto, yo trato de ser objetivo. Vos sabés que yo tengo digamos, no pertenezco al gobierno, pero creo que hay que ser serio en el análisis y entender que esta propuesta es muy razonable, no tiene nada que ver con lo que pasó antes, que fue realmente descabellado. Lo que vivimos los últimos 4 años no tiene, creo que es vergonzoso en materia de deuda, es un lastre imperdonable, y en este contexto, bueno, evidentemente es mucho más pesado. Yo espero que sí, que se pueda lograr. Creo que el enfoque es el correcto y que ya va a haber tiempo de poder definir políticas de largo plazo, ¿no? Pero ordenar el tema de la deuda es fundamental, y creo que hay que despolitizarse a la hora de analizar un tema de que haya la soberanía de la nación y el bienestar futuro. Creo que acá hay que ser serios, hay que olvidarse de los partidos, de la pertenencia política y de tratar de tirar agua para el molino político, porque lo que está en juego es muy serio y va a tener implicancias para cualquier gobierno futuro por muchísimos años, con lo cual es muy importante que a este gobierno le vaya muy bien en esa negociación y nos vamos a beneficiar todos. Y aclaremos, digo, como asterisco, digo, Alexis tiene una militancia partidaria, porque esto también hay que decirlo, vos sos miembro del Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires, y cuando señalás que hay que poner un sentido de mirada de mediano plazo, una mirada de Estado, por supuesto esto no implica que uno no tenga diferencias políticas, en el caso de ustedes, con el gobierno y tenga matices o tenga cuestiones a discutir, como el libre juego de la democracia claramente marca y debería exigir además, por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo creo que, mira, lo que vos decís es muy importante. Yo pertenezco al Partido Socialista. La postura que nosotros tratamos de manejar es de ser serios y responsables. O sea, nosotros tenemos que apoyar a que el país vaya bien, que salga adelante, que al gobierno le vaya bien en esta negociación, lo que no implica que aceptemos todo o nos parezca que todo lo que está haciendo esté perfecto, pero materia de deuda es un tema que creo que lo está manejando muy bien y vale la pena apoyar en ese sentido, y creo que no estaríamos dejando de lado ningún principio del Partido Socialista al decirlo. Es más, quizás tenemos que profundizar mucho más lo que pueda tener que ver con las investigaciones que después habrá que hacer, de cómo se hicieron, cómo se tomaron decisiones, a dónde fue a parar algo de ese dinero, bueno, una serie de cuestiones que podríamos profundizar, pero en lo sustancial, en lo que hay que enfrentar ante los intereses de los grupos de bonistas que se paran frente a la Argentina, tenemos que apoyar esta política del gobierno, es correcta, y tenemos que
desprendernos de la chicana de corto plazo, lo que no implica tener diferencias en otros aspectos que evidentemente los tenemos. Clarísimo, Alexis, te agradecemos este contacto, por supuesto anotamos algunos conceptos y queda tarea para el hogar, si esto fuera una clase, decir, bueno, pensar esa relación, viste que vos decías al principio que es necesaria pensar en conjunto y en voz alta, esa relación entre la deuda externa y nuestra soberanía, entre la soberanía que implica la calidad de vida, y lo estamos viendo ahora, digo, con estados debilitados, con estados sin capacidad de dar respuestas, mirá cómo estaríamos transitando la pandemia, ya bastante complicado es todo, como para además seguir pensando con la lógica del ajuste permanente, ¿no? Porque sabemos que los ajustes los pagan siempre los mismos, y los mismos son las mayorías de este país, y ahí no hay distinción ni política, ni de bandería, ni de voto. El ajuste cuando llega arrastra a todos, y los que se salvan siempre son los mismos también. Exactamente, y permitime agregar que generalmente los que se salvan del ajuste son aquellos que provocaron el desfalco que nos lleva al ajuste, porque eso también hay que decirlo. O sea, ajustamos a la gente común y corriente, pero los responsables de llevarse el dinero que dejó el desfalco que justificó ese ajuste siempre salen exceptuados de todo tipo de ajuste para ellos, ¿no? Perfecto. Alexis, te agradecemos mucho este contacto. Te reitero, has sido el primer entrevistado de Puro Contenido aquí en Radio Cooperativa. Eso tiene su privilegio. Guardá la cucarda, en algún momento tal vez te sirva para pagar alguna deuda, porque uno nunca sabe, ¿viste? El capital simbólico que va acumulando en la vida, ¿cuándo le puede llegar a servir? Y vos podés decir, finalmente, yo fui parte de ese programa que tan bien le va en Radio Cooperativa y que comenzó un día como el 18 de mayo, con un tipo escuchándonos del otro lado que se llama Alexis Drizos. Gracias, Bueno, te agradezco, Pablo, les deseo lo mejor, sos un gran periodista y sé que les va a ir muy bien, y espero estar muchas veces saliendo al aire en un programa exitoso. Te mandamos un saludo grande y a disposición. 4 de la tarde, 49 minutos, esto es Puro Contenido. Pasaba Alexis Drizos, economista, miembro del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, hablando de lo que se viene, que es la renegociación con los acreedores extranjeros, los bonistas, la deuda externa, en esta semana, como dicen los canales, semana clave para la deuda externa en la Argentina. 11 5002 0770, esto es Puro Contenido hasta las 6 de la tarde en Radio Cooperativa. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando
53 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 23 grados 8 décimas nuestra temperatura en esta otoñal tarde, aunque parece más primaveral que otoñal, del lunes 18 de mayo. Ahí Flavio tiene un audio guardado que en realidad hace un año conocimos, pero bueno, ustedes saben, computadora mediante, el tipo que es muy prolijo lo guardó todo un año, lo tuvo esto esperando. Un año y unas pocas horas, porque en la mañana del sábado 18 de mayo... la expresidenta, entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, despertaba a los argentinos con un mensaje a través de las redes sociales. Ustedes saben, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todo junto. Un video de 12 minutos con una voz en off y un editado de imágenes alegóricas, anunciando algo que, escúchenlo, como lo decía la actual vicepresidenta hace un año exactamente y unas poquitas horas, en la mañana del sábado 18 de mayo de 2019. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Bueno, parte de ese audio, el más largo, pero ahí estaba lo central, ahí estaba la noticia, ahí estaba cuando Cristina le decía a la sociedad argentina, y por eso cuando lo presentábamos antes con cierto nivel de intriga, y muchos por supuesto se habrán dado cuenta porque hoy se estuvo hablando mucho en los medios, hoy todos los portales han reflejado esto, los canales han pasado este video, pero lo traemos un año después porque decíamos, cambió la política argentina en ese momento, Algo de la historia previa, a ver, un poco antes de ese anuncio, unos días antes, había habido una reunión en el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Allí había estado, después de mucho tiempo que no iba a la sede de Mateu 130, la senadora Cristina Fernández. Se reúne con el Partido Justicialista, con su presidente, actual presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, y estuvo Alberto Fernández. Claro, nadie sabía hasta ahí, ese 14 de mayo, que 4 días después iba a pasar esto. Alberto Fernández contó, inclusive en esos días, el hoy presidente, cómo estando en una clase de Derecho, en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, donde Alberto enseñaba, recibe un llamado de Cristina que le dice: venite a casa que tengo que contarte algo. Y el 15 de mayo, el miércoles 15 de mayo, 3 días antes de este audio que acabamos de compartir, la expresidenta le dice: Alberto, armemos una fórmula, te acompaño como candidata y vos vas a ser candidato a presidente. Bueno, la historia en esas pocas horas la conocían apenas un puñado de personas. Por supuesto, Cristina y Alberto, máximo, y no demasiado más. Sorprendió realmente a propios extraños. Nosotros habíamos hablado, recuerdo, ese mismo mes de mayo con José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, aquí en Radio Cooperativa, en el programa de Luisa Balmagia, Abrir el Juego, a quien le mandamos un saludo muy grande, programa que va a la mañana de 9 a 12. Y habíamos hablado al día siguiente de la presencia de Cristina en la sede del PJ. Nadie sabía que esa misma noche Cristina le iba a ofrecer a Alberto la candidatura que 3 días después se hacía pública. Claro, después vino el resto, que es historia conocida. Esto es un poquito el entretelón de algo que todos ya conocemos, pero que en ese momento se dio casi como una novela. Después vendría el armado de las listas, después vendría la participación en las PASO de agosto, donde claramente las 15, 16 puntos de diferencia con la fórmula de miren el fallido, de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, quedaría muy abajo de la fórmula Fernández. Bueno, y octubre, la primera vuelta, consagraría lo que a partir del 10 de diciembre sería el nuevo gobierno. Entonces, ese es el momento en donde, cuando los historiadores miren para atrás y digan, en ese 2019, donde no aparecía claro el escenario, donde, acá en la radio, con Luisa, con otros programas, en todos lados salían los analistas, los tipos que saben, y te decían: con Cristina sola no se puede, sin Cristina no alcanza. Todos lo repetían y lo repetíamos los periodistas casi como una verdad revelada, porque viste, todo el mundo hacía cuenta. Bueno, Cristina tiene 30 puntos, entonces claro, los 10 puntos de más se sumaban como quien suma naranjas con pomelos, viste. Y la política es un poquito más complejo que eso, un poquito más difícil. Claro, por eso algunos hacen política y otros comentamos apenas como simple espectador, y como en todo caso
partícipes desde el costadito, testigos privilegiados, uno tiene alguna posibilidad de hablar con gente y enterarse, pero la política es un arte muy difícil. Y en esa amalgama de factores, Cristina dijo, pateo el tablero, porque cuando todo el mundo esperaba que Cristina fuera candidata, cuando todo el mundo estaba esperando que con su candidatura concitara un voto muy importante que claramente tiene la actual vicepresidenta, pero que también tiene un alto nivel de rechazo, dijeran, bueno, en primera vuelta gana Cristina y en segunda vuelta todo el mundo se une contra Cristina y le ganamos. Pero la política es un poquito más que especulaciones o encuestas armadas a medida. La política es también esto, este golpe de efecto. Y los votos de Cristina, la imagen de Alberto, qué sé yo, después aparece Sergio Massa y aparecen el resto, y Kicillof es candidato en la provincia y le gana a Vidal, que parecía imbatible, digamos, subido arriba de un Clio, Kicillof, caminó a la provincia con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires ahora, y uno de los principales armadores de esa campaña. Bueno, con todo eso, el 10 de diciembre en la Argentina había un gobierno nuevo. Claro, la historia después vendría con el coronavirus, con la crisis, con todo lo que venimos charlando, y vamos a seguir hablando. Mire, son las 5 de la tarde. Vamos a hacer acá una pausa. Acá lo me mira y me dice redondear porque esto ya no da para más. Primera hora de puro contenido. Adentro, señores. Nos queda todavía una hora por delante. Flavio, disponga los controles. Hasta las 6 estamos en Cooperativa. Recuerden, 5002-0770. Nuestro WhatsApp. Acá estamos y agradecemos mucho de los llamados y de los mensajes que van llegando. Y vamos a dar cuenta ahora en un ratito aquí en el aire de la M770. De lunes a viernes a las 18, todo el automovilismo está en Pole Position. Por Cooperativa, la 770. Recuerde, Pole Position, una sensación diferente. De lunes a viernes a las 21, 4 de copas. Yo digo, Victorio Nicolás Coco, ¿qué digo? Presidente de la obra social de técnico en este momento, porque nos alargaron el mandato por 4 años más. No estamos intervenidos para nada, es el único gremio que en la historia del gremialismo no lo han podido intervenir. 4 de copas, todo el fútbol lo vivís en Cooperativa, con la conducción de Jorge Rizzo y un equipo de especialistas. 4 de copas, de lunes a viernes a las 21, por Cooperativa, la 770. Abrir el juego con Luisa Balmagia, para que el deporte, la política, el espectáculo y la economía no falten en tu mañana. Abrir el juego con Luisa Balmagia, de lunes a viernes a las 9 por Cooperativa, la 770. De lunes a viernes a las 8 de la noche, repasamos las palabras y los hechos de la jornada. Canal Abierto Radio. Política, economía, internacionales, deportes, la vida misma. Canal Abierto Radio. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Cooperativa, la 770. De lunes a viernes sentí la música ciudadana en Radio Cooperativa. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio. La mejor selección de tangos con la conducción de Jorge Bocacci. Bocacci a tango limpio. De lunes a viernes a las 2 por Radio Cooperativa. Se siente. Tango limpio y corazón. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Radiocooperativa.com.ar. La 770. Se siente. Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, 23 grados 8 décimas la temperatura, y estamos en la segunda hora de puro contenido aquí en AM770 hasta las 18 en este espacio que estamos abriendo hoy junto con un gran equipo, aquellos que se vayan sumando al comienzo del programa. Hicimos la presentación, somos un montón, realmente una banda, y vamos a ir contando porque tenemos muchas secciones realmente muy interesantes para compartir
estas 2 horas de radio, por supuesto los temas de la actualidad, la política, la economía y todo lo que está ocurriendo con la pandemia, con el coronavirus, realmente es parte de la agenda cotidiana, pero también nos vamos a meter con otras cuestiones que no son de la coyuntura, que tienen que ver con pensar qué mundo tenemos, hacia dónde vamos, de pensar cómo estamos viviendo. Las cuestiones culturales van a estar muy presentes siempre. Miren, esto surge hoy, hay una noticia que tiene que ver con cómo esta situación va articulando esfuerzos de sectores que están realmente muy perjudicados. ¿Qué pasa con los artistas? Los mencionábamos. La Unión de Músicos Independientes de la Argentina ha generado un acuerdo con Spotify. Ustedes saben, las plataformas están presentes en nuestro tiempo y han llegado para quedarse. Entonces, bueno, los músicos, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo se las arreglan en estos tiempos donde, por ejemplo, no tienen la continuidad, no tienen el vivo, no tienen la posibilidad de tocar? Nosotros tenemos en nuestra apertura una canción de Ramiro Abrevaya, que es un músico que la pelea y que, por supuesto, ahora también es parte de toda esta historia sin poder tocar, sin poder meter su laburo, sin poder estar presente. Y las redes sociales y las plataformas, en este caso Spotify, sí están laburando y sí trabajan con el laburo de los artistas. Y está bien, digo, hoy hay modos de consumo que se están pensando y que se están procesando de otro modo. Bueno, vamos a hablar con Juan Ignacio Vázquez. Juan Ignacio es presidente de la Unión de Músicos Independientes y la noticia hoy es justamente que ellos firmaron un acuerdo con Spotify para apoyar a los artistas afectados por la pandemia en la Argentina. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el Bien, llamado. Gracias por este contacto con Puro Contenido en nuestro primer programa aquí en Radio Cooperativa. Como le decíamos a nuestro entrevistado hace un ratito sobre temas económicos, tenemos el privilegio hoy de hablar con muchas personas. En el caso tuyo no nos conocemos y sos parte del primer programa, así que no es poca cosa. Juan Ignacio, te pido que Un nos orgullo, digas cosas buenísimo. Ojalá que sea mucho más. interesantes, inteligentes, como sabemos que nos vas a contar, porque vas a quedar en la historia de la radio, sencillamente, ni más ni menos que eso. Qué presión. Escúchame, daba el título yo de lo que pasó con el acuerdo que hicieron con Spotify, la Unión de Músicos Independientes. ¿Qué significa esto para ustedes en tanto haberse juntado con una plataforma de alcance mundial y haber compatibilizado esta situación que estamos viviendo con las posibilidades que imagino les puede brindar una red de esta magnitud? Mira, lo vimos con una alegría moderada en el sentido de que el hecho en sí es una crisis. Entonces, obviamente que hay una parte que no está bien, pero bueno, estamos contentos porque es una herramienta que va a ayudar mucho. Spotify está tiene un programa a nivel mundial donde labura en conjunto con una organización por país. Y no está en todos los países, sino una gran cantidad. Y en Argentina decidió laburar con nosotros, y empezamos este último mes a trabajar, hasta que lanzamos hoy el Fondo por los Músicos Independientes. Primera etapa, digamos, por un lado se abre un canal de donaciones donde cualquier persona, empresa puede donar a este fondo, y Spotify lo que va a hacer es duplicar esa donación. Entonces, o sea, el total recaudado finalmente Spotify lo va a duplicar. O sea que si se juntan, no sé, 10.000, Spotify pone 20 y se arma un fondo de 30. Claro, en realidad no, no. Si conseguimos 10, Spotify pone otros 10. Ah, ahí está, perfecto. Replica la donación, ahí está. Exacto, replica la donación. Perfecto, sí. Y aparte asegura una parte inicial de dinero, una especie de adelanto, digamos. Exacto, claro. Lo cual nos asegura la concreción de la primera etapa del proyecto. La dividimos en dos, que tiene que ver la primera con lo más urgente, que tiene que ver con las músicos, como contabas recién, que no están pudiendo trabajar, que no están pudiendo tocar, y están más complicados, digamos, está costando llegar a fin de mes, que está comprometido el alimentario, y
y ahí nosotros vamos a alcanzar 600 ayudas monetarias para músicos, música de todo el país, de 10.000 pesos. Y posteriormente, y en una segunda fase, lo que vamos a hacer cuando ya también se permita digamos, juntarse algunas personas, empezar a hacer shows por streaming desde los estudios de grabación o desde los lugares donde habitualmente tocamos, los clubes de música, centros culturales, y con este fondo vamos a poder pagar los honorarios, los cachets de los músicos que intervengan. Claro. Esas básicamente son las dos líneas con las que vamos a trabajar. Hay una en nuestra página web, umiargentina.com, hay un micrositio que es umiargentina.com/donar. Si entran en Umi Argentina van a encontrarlo, donde está, por un lado, para poder hacer las donaciones, y por otro lado está para poder inscribirse en esta primera etapa los músicas que estén complicados con las pérdidas de trabajo. Van en ese formulario, van a poder anotarse, y un comité de evaluación que van a integrar miembros de UMI y de otras organizaciones de músicos y músicas independientes del país, y músicas que no están necesariamente en organizaciones, van a hacer una evaluación de todos esos proyectos para seleccionar los 600 prioritarios. Estamos hablando con Juan Ignacio Vázquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes de la Argentina, que contábamos noticia y acaba de anunciar un acuerdo con Spotify. A ver, déjame aportar algo, Juan Ignacio, desde la información que también nos compartieron ustedes de la Unión de Músicos Independientes, que es importante para tener en cuenta algunas dimensiones. Digo, Spotify, aquellos que no lo conozcan, es una plataforma donde se reproduce música, ya sea en forma gratuita o en forma paga. Digo, ahí está el negocio de quienes inventaron esto, y tienen, de acuerdo a lo que dice acá, unas 50 millones de canciones en formas gratuitas y las suscripciones y demás. Bueno, con este programa que ustedes digamos han participado y han sido elegidos para participar en un monstruo de estas características, digo, que también viene a revolucionar a su modo la forma de consumir música y demás. ¿Cómo venían trabajando ustedes en la previa? ¿Cómo hacían? Digo, porque había muchos de ustedes que seguramente ya estaban en Spotify, digamos, ¿esto les funcionaba? ¿Spotify le era algo que tenía algún tipo de rédito económico y les sumaba para el laburo de ustedes? Sí, a ver, las plataformas de streaming desde hace algunos años que se han transformado en un canal indispensable para el laburo de los músicos y músicas. Obviamente que estamos todos acomodándonos a esta nueva etapa. Bueno, todavía están conviviendo muchos formatos, muchos modos de comercialización y de producción de la obra. Digo, todavía se hacen vinilos, se hacen CDs, están también la parte de plataforma de streaming, y dentro de eso Spotify es la plataforma más grande, por así decirlo, la que tiene mayor llegada. Entonces hoy por hoy es muy difícil, digamos, pensar en una proyección de tu carrera sin que los discos estén en estas plataformas. Así que se venía trabajando desde un lugar más personal, digamos, cada banda, cada solista y cada agrupación musical subiendo su material a través de distribuidoras digitales, y esto también, bueno, es un primer paso para empezar a trabajar posteriormente de una manera directa entre los independientes y Spotify. Perfecto, Juan Ignacio, te agradecemos el contacto. Repasamos la página, es umiargentina.com/donar. Bueno, ahí en la página está toda la información, umiargentina.com, que es la Unión de Músicos Independientes, entidad creada en el año 2001, mirá qué fecha de la historia argentina, sí. 2001-2020, usted tiene una puntería también para aparecer y para comunicar cuestiones que son maravillosos, los felicitamos. Sí. Bueno, a veces estos momentos también lo que tienen es la necesidad justamente de lo colectivo, de que la salida, digamos, a estos problemas que está atravesando cada uno, digamos, individualmente, la salida siempre es colectiva. Entonces, bueno, cuando se presentó esta oportunidad, la verdad que nos pareció importante poder estar a la altura de esta crisis y de la cantidad, digamos, de situaciones que estamos viendo, de músicas y de músicos pasándola realmente muy mal. Así que si la unión lo que genera es poder
aunque sea paliar un poco esa situación, bueno, bienvenido sea, ¿no? Está perfecto, cuenten con nosotros para la difusión, para laburar y también para ir conociendo quiénes son parte de la Unión de Músicos Independientes, porque en definitiva, ¿qué sería de la vida sin la música? Claramente, si algo hay de deuda, hablamos hace un rato de deuda externa, si algo hay de deuda interna es con nuestra cultura, con nuestro arte que nos alimenta, tal vez no el morfidiario, pero nos alimenta la esencia de lo que somos, ¿viste? El alma, el espíritu, o como cada uno lo quiera llamar. Así que gracias por este contacto, Juan Ignacio, y como te decíamos, a disposición. Abrazo / codazo de pandemia y estamos en contacto permanente. Bueno, un abrazo, muchas gracias por difundir y mucha suerte en el programa. Juan Ignacio Vázquez, de la Unión de Músicos Independientes, contándonos aquí en Puro Contenido, en AM770, en Radio Cooperativa, este acuerdo que han alcanzado como agrupación junto con Spotify, por el cual se crea un fondo de donación a través del cual sostener este momento re complicado para los artistas, los que laburan con la música, con la cultura, que en nuestro país son muchos, muy talentosos, muy valiosos y muy necesarios. Bueno, Gatito de Villaluro, estoy escuchándote. Mis sentimientos con Ramona, una referente de la villa. Esto viene de hace 50, 60 años, con todo tipo de gobiernos. Ana Fernández no sabía todo este proceso, sí, lo sabía. Hay 4 generaciones: la rica, clase media, los pobres y los excluidos, los que duermen en la calle, los que van a decir que se me para vivir. Mano un camarada, Tito de Villaluro, chau. Bueno, mensajes que nos van llegando al 11 5002 0770. Agradecemos los mensajes de Estela, agradecemos los mensajes de Beatriz, agradecemos los mensajes de muchos que nos van acompañando también en nuestras redes, en Puro Contenido OK. Ahí está Bárbara Madsen, ahí está Margarita Garuti, ahí está Julieta Greenspan, ahí está Roxana García, ahí están tantos amigos que nos van acompañando y se van sumando. Ahí está Sabrina Wagner, que nos está acompañando, Santiago Martínez, nuestro columnista de tecnología, que por supuesto en la semana estaremos charlando. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando a las redes y a nuestro WhatsApp de la radio 5002 0770. Y con este tema de la música, nosotros dijimos en la presentación del programa, tenemos una especialista que labura los temas de políticas culturales, que labura los temas de la ciudad, de los centros culturales, entre tantas otras cosas, que es músico y que también por supuesto conoce de esto, porque hay bastante más para charlar y para pensar esto, y nos está escuchando y lo presentamos por supuesto a nuestro compañero Nicolás Gort. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andan todos ahí? Bueno, y a la audiencia, por supuesto. Bueno, bienvenida mutua a Puro Contenido, aquí en Radio Cooperativa M770, Nico. Un arranque. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por este conglomerado de columnistas, de productores que armaste, que la verdad que yo ya estuve escuchándote desde el principio, lo fuiste nombrando todos y me dio ganas de ir participando como oyente también. Bueno, eso está bueno porque si lo que hacemos nos gusta a nosotros, podemos, salir a difundirlo, salir a compartirlo y tratar de hacer un aporte en este tiempo tan complicado. Habrás escuchado, Nico, estamos hablando con Nico Gort, nuestro compañero que va a estar a cargo, entre otras cosas, de las cuestiones de políticas culturales. Nico es periodista, Nico es músico. Hablábamos recién este tema. Supongo que estabas al tanto de este acuerdo de la Unión de Músicos Independientes con Spotify. Yo decía, sí, las plataformas y la presencia de estos gigantes que han venido a quedarse en nuestras vidas, y más en este contexto. Digo, ¿cómo estás viendo esto vos desde estos días de pandemia, de encierro? Vos que conocés a la gente de la cultura, el tema de los centros culturales, digo, es otra cuestión que también vamos a ir abordando. Los lugares, sí, los lugares para los recitales. Hay que repensar todo, ¿no, Nico? Sí, la verdad que todo el mundo sabe en este momento, es un momento completamente atípico en la vida de cualquiera, de cualquier también de cualquier trabajo, de cualquier profesión, de cualquier desarrollo profesional. Yo lo escuchaba recién a Juan Ignacio Ardilla, ¿no? Juan Ignacio Vázquez, sí, Vázquez, el presidente de la Unión de Músicos Independientes. Tal cual. Me sorprendió cuando vi la noticia de Spotify porque, bueno, vos decís, llegaron para quedarse en nuestra vida. Yo creo que en algún punto, irrumpen, ¿no? Tiene una lógica de gigante, y el gigante llega y no pide mucho permiso. Hace muchos años que esto viene como ocupando cada vez más cuota, y no para entrar en este tema, porque yo creo que en el desarrollo de la columna
vamos a ir entrando en cada una de esas cosas y vamos a ir revisando esas lógicas, ¿no? De cómo se comercializa, cómo trabaja el trabajadora de la cultura en relación económica con su entorno, ¿no? También. Y qué políticas tienen los estados, provinciales, nacionales, municipales, para defender uno u otro interés, ¿no? Que yo creo que la política cultural justamente viene para eso, para fomentar, desarrollar, a veces al trabajador y a veces a la empresa. Y ahí un poco está la lucha y esta cosa de juntar voluntades para ver qué se defiende, cómo uno compite o puede establecer ciertas reglas claras, precisas y de alguna manera justas para todos los trabajadores. Además, digo, perdóname la interrupción, digo, el artista, en este caso los músicos, pero vale para todas las disciplinas, es un laburante también, digo, por más renombre que pueda llegar a tener, por más valioso en términos de mercado que fuera su arte, también es un creador que transforma, como transforma un trabajador, una materia prima. Digo, en todo caso hay una cuestión simbólica de la transformación, pero hay una transformación que tiene que ver con el trabajo individual y por supuesto las expresiones colectivas. Vos ahí laburás mucho y parte de lo que, insisto, estamos charlando con Nico Gort, columnista de Puro Contenido, miembro de Puro Contenido, por supuesto, compañero que va a tomar los temas de políticas culturales. Vos laburás también el tema de mecenazgos, el tema de... Contanos un poquito cómo puede jugar eso en momentos donde obviamente los estados, no solo acá en el mundo, digo, tienen un rol central, permanente en la actividad económica y por supuesto también en la cultura. Claramente, sí, en este momento, de hecho, tanto la ciudad como nación y los ministerios provinciales están trabajando de qué manera ciertos fomentos pueden empujar con fomentos, con paliativos a esto que dio cortó de cuajo todas las actividades laborales de la cultura directamente, o sea, el teatro, la música, las presentaciones de libros, ha tocado todo, la danza. De hecho, los museos están como reinventando a ver de qué manera pueden empezar a funcionar de manera remota, algo que nunca se pensó o que era una extravagancia, digamos, asistir a un recital virtual, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahora, todo el mundo está ahí con ese contenido. Yo, en principio, la columna intenta o va a intentar recorrer todos estos apoyos o fomentos de la cultura que realicen instituciones o particulares, concursos, subsidios, fomentos, ferias, lo que se te ocurra. Esa es un poco la intención, dar a conocer todas esas herramientas, pero también tratar de repensar el lugar del trabajador de la cultura, trabajador y trabajadora, los cupos también, porque esto es importante tener esta transversalidad de género porque le compete mucho a la cultura también. Ver de qué manera nosotros paramos y quizás desnaturalizar el trabajo de artistas, que uno quizás ya abre la red social y ve ahí a alguien que toca la guitarra o que canta algo y está naturalizado, pasa por ahí, hay contenido que va y da vueltas y es por millones, y detrás de todo eso hay un montón de trabajo, pero además hay un trabajo que ya de cierta manera está naturalizado como una forma de que esté presente y de manera abierta, ¿no? Como si fuese un Creative Commons, ¿no? O sea, como sin licencia, básicamente. Exacto. Justo hoy SADAIC sacó un comunicado respecto de que ahora, claro, como no hay centros culturales, ¿cómo cobran ellos los derechos del autor y del compositor para después pagárselo al autor y compositor? Contemos, ahí está bueno eso que nos cuenta Nico Gort. SADAIC es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y es la que labura hace muchos años en la Argentina garantizando que los creadores cobren los derechos por la difusión de su obra, básicamente, digamos. Tal cual. Ya sea, en los medios de comunicación, en los recitales, en los lugares que pasen la obra de los artistas. Bueno, hay una visión sobre eso, muchos claramente tienen la lupa y un sesgo negativo respecto de eso. También parece que la comunicación no ha sido muy clara, no ha sido a quién y cómo, pero
con la intención de grabar, por ejemplo, los recitales, grabar quiero decir en términos de impuestos, Claro. los recitales que se estén dando por plataformas, ¿no? Sin explicar mucho cómo y de qué manera y a quiénes y de qué tamaño el recital y ¿no? Y desde qué autoría y bueno, y cómo pagarlo, ¿no? Simplemente puso ahí una especie de tarifario que nadie terminó de entender muy bien, que obviamente eso habrá que ir aclarándolo, pero quiero decir que es son todas estas estructuras que están crujiendo ahora por esta situación en particular, pero sobre todo, creo yo, poniendo el foco en el trabajador y trabajadora de la cultura, el problema se ha acrecentado muchísimo porque es como un taxi parado, es la imposibilidad de salir a trabajar de cualquier manera. Se han hecho gorras virtuales también para obras de teatro, uno puede meterse, hay mucha información dando vuelta de eso, o algún recital o algo como, bueno, para ir ayudando o hacer la cosa como si el músico se parase en la plaza, digamos, dentro de una red social. Claro. Entonces hay, bueno, nada, la necesidad es la madre del ingenio. Pero bueno, yo creo que eso responde también a una desorganización, a una base que no está firme, que no está desarrollada. No hay un SADEM detrás de los músicos diciendo al Estado Nacional, bueno, ¿cómo podemos arreglar el salario de nuestros músicos? Porque el SADEM, que es el sindicato de los músicos, digamos, como por ejemplo la Fundación Sagay, que salió a decirle a los medios, pasen nuestras ficciones para que por lo menos podamos cobrar a partir de lo que la televisión reproduce. Esta ley de pasar lo que ya fue emitido, volver a pagarle a los protagonistas de alguna manera esas reemisiones, para que por lo menos si no están haciendo nada nuevo, cobrando nada nuevo, por lo menos ir cobrando lo que alguna vez actuaron. Tal cual. El SADEM está sin la posibilidad de hacer eso. Yo creo que la unión más grande de músicos independientes, que son los que peor la llevan en este momento, tiene un perfil quizás no tan gremialista o no es la búsqueda, y bueno, ha venido Spotify a ofrecer esto. La verdad yo discutiría con Spotify la cuota de lo que yo voy a cobrar por poner mi música ahí. No olvidemos que el músico está nutriendo esa plataforma. Sí, está claro. ¿No? Pero bueno, vos sabés, Nico, que es una pelea que tienen también los medios de comunicación tradicionales con los grandes de Internet. Bueno, ayer fue el día de Internet y en la semana vamos a tocarlo el tema, porque también hay una cuestión, digo, un medio de comunicación X, esta radio, nosotros mismos, producimos un contenido que alimenta el negocio de un grupo de empresas muy concentrado que laburan con contenidos que no producen. Digo, Facebook, Google, por tomar apenas dos ejemplos. Claro. Bueno, ahí hay un tema también interesante a discutir, pasada esta emergencia, por supuesto. Sí. Y también, bueno, repensar la cultura desde ese punto de vista también. Bueno, cómo nosotros compartimos las cosas, cómo abrimos, qué conciencia tenemos de eso, y si el proteccionismo, si hay algo de las leyes que protegen esa producción. La producción nacional frente a los gigantes que vienen de afuera, en cualquier sentido, digamos, pero sobre todo la composición, el autor, el compositor. Pasa lo mismo en el cine, digamos. Viene un gigante de Hollywood y, bueno, acapara las salas, y uno ya no sabe si es que a la gente le gusta eso o es lo único que tiene por ver, ¿no? Sí, está Porque, claro. Y a un realizador argentino le cuesta horrores conseguir el presupuesto, filmar y después lograr que tener una semana de pantalla y desaparece, digamos. Tal cual. Y eso evita el desarrollo. En todo caso, si es una cuestión de gusto, ¿no? Discutiría eso. Claro. ¿Cómo me voy a desarrollar si no crece la industria, si no la protejo? El 93% de las salas de cine son extranjeras, digamos. Exacto. Son gigantes que tienen un cupo de pantalla, compran la propia producción del país de origen. Es como, ¿no? Como si yo pusiese un kiosco en Estados Unidos y le enviara mercadería desde acá. Y ese kiosco allá solamente me compra a mí. Entonces, no voy a poder vender ninguna golosina de fabricación norteamericana en ese kiosco, ¿se entiende? Perfecto. Esa es la lucha que hay que dar, y hay que tener conciencia de eso, y sobre todo, bueno, tratar de transmitirle al que es espectador y todo eso, que no es solamente distraerse o pasarla bien o entretenerse, es algo, es un elemento de identidad, es un elemento que vale, que tiene un valor. Pero bueno, no me quiero extender porque la verdad podríamos hablar del resto del programa, son 5:30 y yo la verdad que quisiera que
que vos desarrolles el primer programa de la mejor manera posible. Cuando esté la columna, charlemos de todo. Nico, usted sabe que lo desarrolló de la mejor manera porque es parte de Puro Contenido, y de esta manera le damos la formal bienvenida a este equipo y es un placer escucharte. Así que ya lo saben, los que están acompañándonos en esta primera transmisión de Puro Contenido aquí en Radio Cooperativa M770, Nico Gort, políticas culturales, además el tipo es músico, es medio fachero, nos va a venir a quitar el lugar, lo sabemos, por eso lo tenemos a distancia, por ahora allá por teléfono, no esa cosa que venga acá, se cope el estudio y maneje todo como él sabe hacerlo. Nico, abrazo grande. Muchas gracias, Pablo. Adiós. Nos vemos y nos estamos hablando en estos días, en este Puro Contenido aquí por Radio Cooperativa, cuando ya son casi las 5:30 de la tarde y pasa por el aire de nuestro espacio de la M770, Nicolás Gort, con las políticas culturales. Señores, repasamos el teléfono y nos están llegando mensajes. Saludos a Hernán Fernández, que nos está escuchando, gran amigo, también ha pasado por esta casa. 115002 0770 115002 0770, el WhatsApp de la radio. Facundo Olivos, gracias, los acompañamos en esta virtualidad. Dice, bueno, nosotros también estamos allí con vos en Olivos y donde fuera que nos estén escuchando en este Puro Contenido, primer programa en Radio Cooperativa M770. Compartimos música, noticias, ideas. Cooperativa. Somos emisores y receptores del pensamiento y las emociones. Por eso no estás ahí, estás acá. Estás en la 770. Cooperativa. Se siente. Los libros para entender el presente y el futuro de la Argentina. Facundo Manes, Decir presente, hacer futuro. Carlos Melconian, Cantar la justa y muchos otros títulos, encontralos en Cronishop, la plataforma de e-commerce del Grupo Crónica. Acordate, ingresá a cronishop.com.ar y llévate todo. ¡Buenísimo! Ahora, como Scooby-Doo y sus amigos, vos también descubrí los misterios. Buscá en todos los paquetes de galletitas Silo los stickers coleccionables de la serie. Entrá en www.silo.com.ar y ganá con el sabor de Silo, una dulce tradición. La. Entre todos podemos ganarle al coronavirus. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o usa pañuelos descartables. Evita tocarte la cara con las manos. Ventila bien los ambientes y desinfecta los objetos que se usan con frecuencia. No te automediques. En caso de presentar síntomas, llama al número que te corresponda según tu lugar de residencia. En la ciudad de Buenos Aires, al 107. En provincia de Buenos Aires, al 148. O a nivel nacional, al 0800-222-1002. Quédate en casa. La 770 te acompaña. La buena lectura ilumina. Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina por Marcelo Rugier y Florencia Sember. ¿El Banco Central está solo para controlar la inflación y el valor del dólar? ¿O puede ser una herramienta de desarrollo nacional? Un exhaustivo análisis de la institución y su relación con las políticas económicas y el sistema financiero. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad, y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las propias personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Cooperativa en las redes. Instagram, Cooperativa 770. Twitter, @R_Cooperativa. Facebook, cooperativa.radio.
33 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en Puro Contenido hasta las 6 en Radio Cooperativa AM770 y acá estamos en el WhatsApp de la radio 115002 0770 y también en las redes de la radio, por supuesto Radio Cooperativa, en Facebook, en Twitter, en Instagram y las del programa, Contenido OK en Twitter, Puro Contenido, tanto en Facebook como en Instagram, Puro Contenido OK. Ahí nos van siguiendo y vamos a ir conociéndonos con los integrantes del programa. Somos muchos. Yo soy Pablo Mercado y soy en todo caso la cara que van a ver cuando se metan en la página de la radio, pero después atrás hay un montón de caras mucho más interesantes y un montón de compañeros y compañeras que estamos armando esto con un gran esfuerzo y lo hicimos en poco tiempo y por supuesto reiteramos el agradecimiento a la radio, a las autoridades y a todos los compañeros de aquí de Radio Cooperativa que nos han puesto todo a disposición para compartir estas 2 horas con información, con mucho de la actualidad en tiempos realmente muy complicados. Tiempos complicados que se viven, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos testimonio de lo que pasaba este mediodía en la conferencia de prensa de los miembros del barrio 31, de la Villa 31, a propósito de la situación allí, en este barrio de Retiro, en donde en las últimas horas la triste noticia de la muerte de 2 personas, y ahora nos vamos a meter en esos detalles, ha conmocionado y ha generado también una cuestión política que también vamos a compartir y vamos a analizar en este espacio. Primer momento de audio en este tema, coronavirus, villas, barrios de emergencia, el agua o la falta de la misma en este primer audio de lo que pasaba este mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, les queremos mandar un enorme abrazo a nuestros vecinos que están en los hospitales y en los hoteles con la enfermedad de COVID-19. Si bien esta enfermedad obliga a estar aislados, sepan que están acompañados por sus familias y también por su barrio. Les deseamos una pronta recuperación. Bueno, la palabra de los integrantes del barrio 31, porque ahí la cuestión también hace varios días venía siendo denunciada. Ramona Medina, una de las referentes del barrio e integrante de uno de los comedores, falleció el sábado pasado por coronavirus después de estar internada algunos días, y ella había sido, y el testimonio circuló mucho en redes, también aquí en la radio se compartió durante el día, ella había sido quien denunció la falta de agua en el barrio 31, en la Villa 31. Ahora, ¿a quién le corresponde la provisión del agua? Bueno, ahí aparece la cuestión política, porque ahí aparece la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y aparece la historia de un convenio que se había firmado cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno con el gobierno nacional, por el cual la provisión y el manejo de la red interna del barrio 31 la operaba el gobierno de la ciudad. Bueno, vamos a escuchar a Malena Galmarini hace un rato en una emisora colega hablando puntualmente de esta relación con el gobierno de la ciudad, porque acá hay un tema realmente complicado, que por supuesto lo primero que hay que decir, tiene implicancias humanas en la calidad de vida de muchísimas personas que en momentos en donde la orden es lavarse las manos con agua y jabón, han pasado muchos días sin algo tan básico como el agua. Bueno, esto es lo primero que hay que decir. Y por supuesto la cuestión política. Malena Galmarini, presidenta de AISA, la empresa de aguas y saneamientos de la Argentina, esta tarde en una radio colega. A pesar del dolor que hoy siento, yo voy a seguir empujando a la ministra María Migliore, que tengo la impresión de que sabe poco de qué pasa en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que tiene poca reacción frente a los problemas y que le gusta más la cámara que caminar los barrios. Bueno, la palabra de Malena Galmarini, hablando de, bueno, puntualmente que el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad en esto, lo dijimos al comienzo del programa, la buena sintonía política que han mostrado en las conferencias de prensa, en las presentaciones, en los anuncios vinculados al manejo de la pandemia que han tenido entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, tiene puntos concretos de rispideces, pero no por una cuestión caprichosa de la política, sino puntos concretos de desajuste en función de no haberse cumplido un convenio que efectivamente estaba firmado por el gobierno de la ciudad cuando Mauricio Macri, antes de ser presidente, fue alcalde de la capital de la Argentina, jefe de gobierno durante ni más ni menos que 8 años. Bueno, así las cosas, la cuestión del agua sigue siendo una preocupación, y en el fondo de todo lo que subyace, y cierro con esto y nos vamos a meter en otro de los temas importantes con otro columnista del programa, en el fondo lo que subyace es aquello que dijimos al comienzo del programa. Si hay que elegir una palabra que nos debe preocupar
y movilizar desde todo punto de vista es la desigualdad. Lo que esta pandemia está dejando al desnudo claramente, no acá, en el mundo entero, es la desigualdad. 5 de la tarde, 38 minutos. Esto es Puro Contenido. Hasta las 6 estamos en Radio Cooperativa. Y nos vamos al contacto con Jorge Kreines. Lo presentábamos en la apertura de Puro Contenido como parte de nuestros colaboradores de nuestro equipo. Jorge es periodista, es analista político, analista internacional y nos está escuchando. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, gracias por ser parte de Puro Contenido aquí en Radio Cooperativa M770. Es un lujo que nos damos poder contar con tu palabra y la de tantos otros compañeros que hemos convocado en estos tiempos de emergencia virtuales y con los escasos momentos que nos han dejado la posibilidad de en una semana armar toda esta historia. Y digo un lujo porque vos tenés una mirada que por supuesto tiene que ver con la agenda y vamos a aprovecharte en el mejor de los sentidos de la palabra, pero sobre todo, y es lo que más nos interesa, Jorge, tener una mirada estructural. Es decir, yo dije al principio del programa, bueno, el mundo que tenemos es el mundo que se viene y un mundo que no es el mismo claramente que hace un tiempo. Jorge, ¿cómo estamos parados? Sabemos que tenés temas que hoy vas a presentar y vamos a seguir charlando, pero digo, ¿qué pasa? Y te tiro y te dejo la pelota a vos para que definas qué pasa con China y con Estados Unidos, qué pasa con esto del coronavirus y la posibilidad de una vacuna. ¿Cómo estás viendo, Jorge, en estos momentos la situación? Sí, antes que nada, Pablo, grandes éxitos con tu nuevo emprendimiento periodístico, con este programa en Radio Cooperativa, así que supongo que ese es el deseo de mucha gente, de muchos amigos que necesitan un programa con tu conducción. Bueno, en relación al tema, me parece que conviene señalar que la pandemia está en el centro de toda la política internacional, desplazó completamente cualquier otra temática del centro de la arena global. Y en ese sentido, bueno, se están viendo las posiciones, ¿no? Escuchaba hace unos días un colega planteando que cómo se puede pedir más de Brasil o de Chile o de Colombia cuando en los países desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido o otros tienen el nivel de problemas que tienen, cuando en realidad hay que discernir y señalar claramente que aquellos países que tienen un desarrollo en el plano militar, que tienen una economía muy poderosa, que tiene avances científicos que en general no van a favor del bienestar de los pueblos, sino de los esquemas armamentistas, tienen los problemas que tienen, como por ejemplo, bueno, Estados Unidos, donde hay una crisis sanitaria horrible, más de cercano ya a los 90.000 fallecidos por el coronavirus, con la consiguiente crisis sanitaria, sí, pero también una crisis funeraria que no dan abasto con los cadáveres y una crisis de morgues. Claro. Incluso han puesto en las afueras de muchos hospitales de Estados Unidos camiones frigoríficos de estos que llevan a veces las reses de carne aquí en la Argentina u otros productos alimenticios para mantener la cadena de frío. Bueno, ahí tienen las morgues provisorias porque tienen un enorme subdesarrollo en estos países como Estados Unidos, el Reino Unido y algunos otros en materia de salud pública, ¿no? Y esto tiene que ver con que son sistemas de salud privatizados, sistemas de salud privados, donde el que no tiene plata no es atendido. De manera que este nivel de subdesarrollo que proviene de la propia esencia del sistema capitalista en lo que hace el tema de salud, bueno, es lo que de ninguna manera justifica lo que pueda pasar en Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, etcétera, y sí llama la atención cómo en otros países, tal vez con menos niveles de desarrollo y de potencialidad económica y militar, se hayan desplegado sistemas de salud más humanistas, ¿no? Que tienen menos muertos, menos contagiados y que dan una respuesta distinta. En este caso, bueno, afortunadamente la situación en la Argentina, el gobierno de entrada adoptó las medidas necesarias y hay una valoración muy alta en nuestro propio pueblo de los avances en materia de control de una tragedia, de una desgracia como esta del
coronavirus, y incluyendo los avances científicos de este grupo de argentinos que en los laboratorios han podido encontrar la manera de desarrollar testeos de dos tipos a los efectos de ayudar a la solución de muchos de los problemas que plantea el COVID-19. Claro. Quiere decir que no necesariamente el desarrollo potencial como potencia militar o económica tiene que ver con un desarrollo en materia de salud, y en esto algunos grandes países como Estados Unidos están muy atrasados. Está bueno lo que plantea Jorge. Estamos hablando con Jorge Kreines, compañero aquí en Puro Contenido, desde hoy aquí en Cooperativa, a propósito de cómo la idea del desarrollo, digo, empieza a estar en cuestión. Y hay otro elemento, y vos también desde la historia y desde tu conocimiento nos podés aportar, que tiene que ver con el rol del Estado. Digo, también se pone en primer lugar aquello de que tantos años se habló de los estados chicos, de los estados no presentes, o en todo caso muy presentes para negocios de unos muy poquitos, en detrimento de las necesidades básicas de las mayorías. Digo, esto también la pandemia nos da la posibilidad de pensar hacia qué mundo tenemos que caminar, o en todo caso qué mundos están en tensión. Digo, la idea del desarrollo, que no está, digamos, los niveles de subdesarrollo que nos contás en los principales centros del mundo, y la idea de un Estado que necesariamente tiene que tener un rol activo mucho más en función de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Totalmente, y esto pone en crisis toda la ideología del neoliberalismo que, podemos decir, ha presidido al mundo desde la caída del muro de Berlín en adelante, desde el fenómeno Reagan-Thatcher hacia hoy. Hemos estado dominados culturalmente por este enfoque neoliberal de achicar el papel del Estado, de favorecer la concentración de riqueza, de poder en pocas manos, de subestimar la salud pública. Hemos tenido un país sin Ministerio de Salud en estos últimos 4 años, simplemente un ejemplo. Claro. De manera que sí, la recuperación del rol del Estado, la recuperación de los principios de salud y educación públicas, la recuperación del concepto de solidaridad social, de favorecer el entramado social, me parece que son cuestiones que están recuperando posiciones en el debate internacional, e incluso aquellos países que eran muy vapuleados por su enfoque político, hoy son los que dan en cierto modo ejemplo. Por ejemplo, el modo como China se ha recuperado de haber sido el centro inicial de esta pandemia, y quería destacar que en el día de ayer, esto está poco en los grandes medios de comunicación, se celebró una asamblea, por supuesto virtual, de la Organización Mundial de la Salud, y allí hubo un importantísimo discurso del presidente chino Xi Jinping, planteando que, entre otras cosas, si ellos logran definir finalmente una vacuna contra el COVID-19, esta va a ser puesta al servicio de toda la humanidad. Es decir, no va a quedar encerrada en la patente registral de un laboratorio transnacional que la va a usar a su modo, la va a poner a disposición de quienes puedan pagarla. Este principio de humanidad me parece muy importante, y este discurso de Xi Jinping vino acompañado de una inversión anunciada de $2.000 millones, seguramente en moneda china renminbi, que ha pasado hace un tiempo atrás a ser una divisa convertible, claro, para ayudar a fortalecer a la Organización Mundial de la Salud y a todo el sistema universal de salud, para el cual él propone una gobernanza global de la salud pública de todo el mundo. La otra cara de la moneda claramente es Estados Unidos, hace algunas semanas, diciendo en una bravuconada de las habituales de Donald Trump que iban a retirar su aporte a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No, que ya se lo retiraron, claro. Ya se lo retiraron, como lo han retirado de la UNESCO en su momento, e incluso creo que están pensando mucho en retirárselo a las Naciones Unidas, que acá hay un problema porque resulta que la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York. Bueno, qué laburo que tenemos por delante, Jorge, ¿eh?
¿Perdón? Qué laburo que tenemos por delante, digo. Ah, sí, ¿qué te parece? Hay que pensar mucho, y por supuesto agradecidos de contar con vos. No sé cómo llevas el aislamiento, digo, pero en cualquier momento esto, vos sabés que somos los argentinos, le buscamos la vuelta. Digo, igual quédense en las casas, no hagamos ninguna locura, pero en cualquier momento te venís por la radio, conseguimos un permiso y no sé si mate, pero alguna cosa compartimos acá para seguir esta historia de pensar el mundo que tenemos y sobre todo aquello de proyectar el que viene y tratar de transformarlo para mejor, ¿no? Por supuesto. Así es, si nos quedamos disciplinadamente en casa, vamos a adelantar el momento en que nos reencontremos y tomemos unos bates, unas birras o lo que corresponda según la hora del día, Pablo. En ese orden iremos, Jorge. Te mandamos un abrazo grande y estuvimos, por supuesto, en la primera presentación de Jorge Kreines aquí en Puro Contenido, Adiós, un abrazo grande. 5 de la tarde, 49 minutos, nos metemos ya en el final, con un poquito de música, en el final de Puro Contenido, y ahora con Galo vamos a hacer la tarea final, juntamos los útiles, y cuando Flavio diga que nos vamos, señores, nos vamos, pero para eso todavía tenemos el tema musical y la despedida de Puro Contenido aquí en Cooperativa hasta las 6 de la tarde. Resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui, pantalla de la muerte y de la canción, proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción, remontar el barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui. Bueno, nos vamos metiendo en el final ahí con Divididos, acompañando aquí en Puro Contenido nuestro último tramo con su espagueti del rock. Agradecemos los muchos mensajes que nos han llegado a las redes del programa, a @Puro Contenido OK, en Twitter. En Twitter somos Contenido OK, en Instagram y en Facebook Puro Contenido OK. Y por supuesto las redes de la radio ya han subido una historia hace un ratito. Las vamos a compartir y como somos un montón, después cada uno del programa iremos compartiendo las redes nuestras y todos iremos aportando y ordenando esto porque si no va a ser un bolonqui, Galo, que te la regalo, Galo es nuestro compañero que en estos días de emergencia y arrancamos, va a estar en la producción y va a estar al aire también. Vamos a ir y venir permanentemente. Las mías se las cuento, si nos quieren seguir y mandar saludos por allí, Pablo Marcau OK, y contanos las tuyas y después vamos a ir compartiendo por supuesto con las de la radio y armando esto maravilloso que se trata ni más ni menos que de comunicar desde nuestra óptica las cosas que nos van pasando en un momento, insisto, como dijimos casi todo el programa, muy complicado de la Argentina y del mundo. Gracias, Pablo. Sí, bueno, en Instagram también Geba Resueta y en Twitter Geba Resueta. Estoy bastante activo más en Twitter que en Instagram, pero ahora con esto de manejar el tema de estar detrás de cámara, detrás en el estudio con la producción, voy a estar a full.
Bueno, y Gastón Tiburcic, nuestro otro compañero que ya en estos días se va a dar una vuelta por aquí y va a ser parte también desde acá de Puro Contenido, me decía hace un rato, che, no me pasaste la clave, qué sé yo, la clave de Twitter, no me la acuerdo, ya se la pasaremos, así creamos el nuevo usuario, pero ahí en Contenido OK, junto con los de la radio y las redes nuestras también vamos a ir compartiendo todo esto que hicimos hoy, que la verdad que por ser un primer programa, bastante conforme nos vamos, ¿eh? A mí me encantó. Si la cosa estuviera bien, no sé Flavio hasta qué hora está, casi que lo invitamos a tomar una cerveza, pero está todo cerrado. Está todo cerrado, así que por ahora la cerveza es virtual, el matecito es virtual, el café lo mismo, y esperando que esto en algún momento empiece a pasar, por supuesto con el menor costo humano posible, ¿eh? Hoy nos metimos con los temas de la economía, en una semana donde va a ser clave esta situación, donde de acá al viernes mucho se va a hablar, ya lo anticipamos aquí en Puro Contenido, sobre el acuerdo que finalmente el gobierno argentino alcance o no con los bonistas extranjeros, con los acreedores de la deuda externa argentina. Me preguntaba Julián Doyle vía mensaje hace un ratito, que claro, hablamos con Alexis Dritzos, un economista que fue parte de nuestra primera emisión y nos daba su mirada y su parecer sobre el tema de la deuda. Me decía Julián Doyle, bueno, ¿qué pasa con la vida cotidiana, con la economía cotidiana de todos nosotros si la Argentina va a un default, por ejemplo? Bueno, en la historia argentina hubo 9 default. El último, lo conocemos claramente, fue aquel del 2001-2002. Y duró un tiempo, bueno, la Argentina se recompuso y demás. ¿Qué nos pasa hoy? Bueno, hoy es un mundo distinto. Si la Argentina el viernes no llega a un acuerdo, y esto es una opinión mía, no los comprometo a los compañeros del equipo ni a los entrevistados que tuvimos o que vayamos a tener, si la Argentina no llega a un acuerdo y va a lo que se llama un default porque los acreedores se ponen duros, y habrá que pensar efectivamente en una salida individual como país, en una salida soberana y empezar a pensar con lo nuestro. Y que los acreedores, que son aquellos que especularon con la propuesta de una deuda externa fraudulenta, en donde muchos negociados de funcionarios del gobierno anterior tienen que ver con eso, tienen que ver con ese doble mostrador, ¿no? De estar de un lado y del otro de la negociación de la deuda. Bueno, en algún momento también ojalá haya un poder judicial que investigue todo eso para que se sepa qué pasó con los Toto Caputo y con todos los personajes que tienen nombre y apellido, que son siempre los mismos en la Argentina. ¿Y cómo afectará eso también a la sociedad argentina? O sea, ese estado de default, ¿cómo se transmitirá o cómo pasará a ser la cotidianidad del argentino en este caso? Esa es la pregunta, claro, y eso es lo que nos tenemos que empezar a responder, y acá hay que ser creativos. Digo, nosotros tenemos un país donde hay un gobierno, donde los gobiernos deciden una cantidad de cuestiones y nosotros no gobernamos, sino que a través de nuestros representantes. Bien, pero también tengamos la responsabilidad nuestra como ciudadanos. Nosotros estamos al aire en este momento, pero también como oyentes, como lectores, como consumidores de información, de pensar con cabeza propia, de pensar con mirada crítica, de no dejarnos llevar por los grandes títulos, por las placas de último momento. Digo, consumamos todo pero con responsabilidad. Tengamos presente que depende de nosotros ese entendimiento y que nuestra responsabilidad también es estar informados pero también formados, y llegado el caso saber discernir entre lo que te dicen de un lado, lo que te dicen del otro, hacer esa pausa necesaria para poder entender lo que pasa entre nosotros en estos tiempos tan complicados. Tiempo tenemos, no nosotros ahora, que ya nos quedan apenas un par de minutos para meternos en el final de Puro Contenido. Tiempo tenemos ahora porque estamos en casa, estamos mucho en la casa, con lo que eso implica en la psicología individual, con lo que eso implica en términos familiares. Ya nos vamos a ir conociendo con el equipo también, ya vamos a ir viendo cómo llevamos nosotros nuestra propia cuarentena. Ahora que nos toca salir un rato, mirar el mundo exterior, volver, ponernos el barbijo, el permiso, el tránsito, pero tenemos tiempo y en todo caso, hagámonos dueños del tiempo. Y acostumbrarse a la nueva vida que se viene, porque se sabe, o sea, se espera que hay un antes y un después del coronavirus. O sea, la vida no va a volver a ser como antes y va a haber que acostumbrarse a eso. Exactamente, por un largo tiempo que no sabemos cuándo va a terminar. Así que, bueno, estas son las consideraciones que hoy queríamos compartir con ustedes en estas 2 horas de radio que hicimos con un montón de compañeros. Mi nombre es Pablo Mercado, pero ya saben, acá hay un enorme equipo laburando desde los distintos lugares, porque tenemos gente en muchos lugares, ya van a ir enterándose. Y como todo vuelve a girar sobre el principio, casi que para el cierre vamos a volver al principio y ponemos, Flavio, te pido, con eso nos vamos a despedir, el tema de Ramiro Orevalla con el que abrimos el programa y que hoy lo vamos a usar también para despedirnos. Mañana por ahí lo repetimos y tenemos algunas otras ideas musicales para compartir. Hoy nos vamos como llegamos,
contentos con la misión de haber cumplido una tarea y agradecidos por supuesto con la radio, con lo que nos acompañaron y por qué no con nosotros mismos también, que desde este lado tratamos de hacer algo que nos deje pensando un poquito, que nos haga reflexionar y en todo caso que también nos haga sentir, no perder nunca ese sentimiento, digamos, no perdamos nunca la humanidad, no perdamos nunca la sensación de que no es todo lo mismo y hay cosas que nos tienen que conmover, que nos tienen que doler, que nos tienen que joder y que nos tienen que alegrar también. Entonces, si no perdemos la sensación, no perdemos el sentimiento y le agregamos reflexión y pensamiento, bueno, creo que con eso tenemos para arrancar. Como llegamos, Galo, nos vamos. Como llegamos, Flavio, nos vamos. Nos despedimos con Ramiro Brevalla. Observancia. Mi nombre es Pablo Mercau. Nos vamos. Esto es puro contenido en AM770 Radio Cooperativa. Mañana a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar. Gracias por habernos acompañado y cuídense mucho. Chau. La mejor manera